Vámonos con la enseñanza de hoy que se llama Super Espiritual. La pastora me dijo, ponte la capa. Y yo le dije, no, vale, ni tanto así. Yo dije, yo tengo una camisa que compré por allá baratica, que es casi semejante a lo que usan los superhéroes. ¿Verdad que sí? Y entonces yo viéndome así, yo, o sea, ¿cómo me llamará mi esposa ahorita? Porque anteriormente me llamaba super flaquito, ahora me dice super bombón. Pero no porque es por la barriguita que tengo. Entonces yo soy super bombón el día de hoy. Te dice super. ¿Qué conocemos de super? Bueno, conocemos muchos super. Yo desde niño me acuerdo, mi héroe, ¿cuánto vieron a este que, cómo se llamaba? Ultraman. Sí, Mazinger Z. El Glory que Ultraman, ¿quién es ese? Bueno, eso me lo contó la pastora. Ese es el tiempo de la pastora, no es mi tiempo. Mazinger Z. Todos esos cómics se nos volvieron unos héroes. Superman. Wow, sabía que Superman fue el boom de los cómics. Después salió Batman. Y así muchísimas cosas hasta hoy día. Los superhéroes no se han acabado. Y no hace mucho terminamos una saga llamada Avenger o Vengadores. Mi hijo ha descubierto los Vengadores. Moisés ha descubierto los Vengadores y nos tiene de la semana pasada viendo los Vengadores, para adelante, para atrás. Y pasa, papito, que tienes otras películas. Tienes otras. Entonces, Moisés empezó a ver los Vengadores y viendo una escena me trajo a colación lo que estoy predicando sobre la voluntad de Dios. ¿Se acuerda usted la escena de los Vengadores cuando Loki se encuentra con Hulk en la torre de Stark, de Iron Man? ¿Qué pasa? Está Loki y le dice, yo soy un dios, un superhéroe. Y Hulk lo ve así y lo agarra y Loki se cree que me dolió. Esta escena Dios me habló. La persona dice, ¿cómo Dios te habla? A mí me habla a través de las películas. Y Dios me dije, de eso es que te puse a predicar. Ahí está la alusión de Jesús y Pedro cuando le dijo, cállate la boca. ¿Qué le dijo a Loki? Con la Loki. Sí, se acuerda, porque él se puso a gritar. Y lo agarró y, mira, yo fui al cine a ver esa película. No pude aguantar la risa en ese momento. Esa es la ilusión de lo de Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro se creía un super espiritual. ¿Sí o no? Si nosotros estudiamos a Pedro hasta ese punto, que Jesús le manda a callar la boca, ¿quién era Pedro? Super espiritual. Caminé por el agua, aunque me hundí. Pedro hizo un pocotón de cosas. Y cuando llega ahí en el Getsemaní, va a llegar cuando me mate. Y Pedro dice, tranquilo que ustedes no lo van a matar. Y si me vienen a buscar, que me maten a mí. Y Jesús le dijo, por favor, Pedro, cállate la boca, me vas a negar antes que el gallo cante 3 veces. Espiritualmente, ¿sí o no? Hasta ese momento, Pedro no lo había visto así, pero yo se lo voy a enseñar el día de hoy. Este Loki, frente de Hulk, es Jesús y Pedro. Actuar no es lo mismo que reaccionar. Loki era un personaje que sabía actuar extraordinario, le metía miedo a todo el mundo. ¿Sí? Se ha visto un actor, hace mucho tiempo, un compartir, nos fuimos, la pastora Ninosca, mi hermano y mi familia, el ministerio de Ninosca, nos fuimos a el teatro de Chacaito a ver el Chavo. Vimos el Chavo afuera, nos tomamos fotos, cuando volteamos así de repente estaba Kiko. Y Kiko fumando. Es decir,
Los actores saben muy bien cómo actuar, es decir, hacen un papel imaginario que la gente se cree. Loki era esa persona que sabía cómo actuar hasta que se consiguió con una persona fuerte, que no creía en actuación, sino que creía en reacción. Entonces, una cosa es actuar y otra cosa es reaccionar. Los cristianos hoy día son muy súper espirituales como Pedro. Pero un actor, sí, tranquilo, que donde tú vayas yo voy. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Demostrando la naturaleza del cristiano, no de aquel tiempo, no de siempre, hasta hoy día. Hoy día mucha gente sabe actuar como hijo de Dios. O bueno, lo que no han dicho que son hijos de Dios. El estilo que Dios me mandó a predicar no encaja mucho en ese sistema. Hoy vino un amigo que le estoy ayudando con las redes sociales. Pastor, ¿tú conoces a fulana de tal? Yo no. ¿Tú conoces a la pastora? Yo no. Porque no encajo en el sistema del cristianismo hoy día. ¿Por qué? Porque no quiero actuar. Yo quiero ser. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Pero hoy día hay muchas personas, salí como hice hace ratico porque necesitamos la base de la consola. Y Dios mío, salimos así, vámonos a caminar. Está haciendo calor. Y ya es de noche. Hoy imagínate, ¿a qué hora te vi, Leida? Las 4. Como las 4. Bueno, fui a la Lebrun y volví. Cuando iba por el Gran Muro venía un hermanito con corbata y cosas. No estoy en contra de eso. El domingo me voy a poner mi corbata porque vamos a celebrar los 12 años de ministerio. ¿Sí? Y yo no estoy en contra de eso. Me vestí por mucho tiempo de trabajo y corbata para predicar. Mi profesión me llevaba a que me vistiera de saco y de corbata. Pero creo que todo tiene su tiempo. A las 4 de la tarde venía ese hombre así. ¡Aleluya! Y el Dios quiere que lo haya sido, que lo haya hecho de corazón, pero mayormente hay mucha gente que actúa. No es la reacción. Lo enseñaron a actuar. Él quiere encajar en un sitio. ¿Y qué hace? Actúa. Hay mucha gente dentro de la congregación y Evolución no va a ser la excepción. Que simplemente lo que hacen es actuar. Vamos a orar. Ellos actúan en el orar. Súper espirituales. Yo me acuerdo cuando estaba en Regalo de Dios, que llego yo así y empiezo a la gente danzar, hablar en lengua, y yo nada, yo, Señor, yo quiero hablar en lengua, Señor, porque eso se ve como súper espiritual. Algo así como lo que sí me estoy explicando, ¿no? Estoy haciéndome la introducción. ¿Qué hacía Loki? Nada, Loki sabía cómo era un superhéroe, y él actuaba, quería ser como un superhéroe, hasta que se consiguió con un verdadero superhéroe, y nada más y nada menos que Hulk. Para mí, mi favorito. Aunque después lo echaron más adelante con miedo, pero para mí es mi favorito. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Actuar o reaccionar? Pedro era una persona que actuaba, pero Jesús era una persona que reaccionaba, accionaba el ser cristiano. No es la Biblia en el sobaco, no es que usted diga gloria a Dios, aleluya, amén, no es que usted se revuelque en el piso, no es que usted venga siempre, pastores, que yo diezmo y ofrendo y vengo a toda la celebración. Eso no es ser lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? La iglesia cambia, pero cuando usted sale de aquí a su casa, ¿qué pasa? Cuando usted está en el trabajo, ¿qué pasa? Cuando vienen las dificultades, ¿qué pasa? Cuando está con los amigos, ¿qué pasa? Ahí es donde Dios no quiere como super héroes. Vámonos a la Biblia para que la Biblia nos hable mejor. Mateo capítulo 5, versículo 38 en adelante. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra.
Y al que quiera ponerlo en pleito y quitarle la túnica, déjele también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse, aunque no te vaya a pagar. Ahorita que fue dicho, amarás a tu prójimo, Jesús hablando, dando cátedra, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, dice Jesús, amarás a tu enemigo y bendecirás a los que te maldicen. Hace bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y os persiguen, para que seas hijos, para que seas hijo. Dice, léalo usted. ¿Qué dice la Biblia? Ya va. ¿Qué te hace hijo de Dios? Gloria a Dios, aleluya. Venía, yo vi cuando venía disculpen, no me estoy burlando, pero es una actuación, dígame, ahorita en República Dominicana eso está terrible. ¿Sí? Escuche, los dones se dominan. ¿Sí escuchó? El Espíritu Santo no es un Dios de desorden. El Espíritu Santo es un Dios de orden. Yo hablo en lengua. ¿Cuántas veces usted me ha escuchado hablar en lengua a mí? ¿Qué dice la Biblia? Si usted habla en lengua, que tenga un intérprete a su lado. Pablo dijo, yo hablo más lengua que todos los que están aquí y no he dicho nada en lengua. ¿Por qué? Me conviene más decir 5 palabras que usted me entienda que decir 50,000 en lengua que usted no entienda nada. Los dones se controlan, pero la actuación de hoy día, ¿qué pasa? Cuando chocan con Jesús, yo soy hijo de Dios. Ahora bien, cuando te dan una cachetada, ¿qué tú haces? Acción, actuación o reacciona como hijo de Dios. Ya va, esta es la introducción nomás. Tengo que darle rápido. Vengo de super, ¿cómo que? Super espirituales. Aquí es donde los super Pedros caen aparatosamente. Dijo Jesús, oíste diente por diente y ojo por ojo, pero yo te voy a decir, si te metes una cachetada, tú pon la otra. Si te dan una cachetada, ¿qué tú haces? Ahorita. Alba dice, se me sale el Saiyajin maracucho. En el nombre de Jesús te voy a zampar. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro era el propio Loki, la persona que actuaba para que la gente lo viera, pero se consiguió con Jesús Hall, que le dijo, papito, actuar no vale en la fe. Lo que vale en la fe es vivir la fe. ¿Qué pasa cuando alguien te cae mal? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu reacción o tu actuación? ¿Qué pasa cuando te consigue al que es tu enemigo o que fue tu enemigo? Que Dios te lo coloca ahí. Ahora, ¿actúas o reaccionas? ¿Qué haces cuando el jefe te dice no hay pago este mes? ¿Le das la gloria a Dios o le dice pi, 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 pi? Se acaba la actuación. Te va a pasar como Kiko. Kiko estaba en un papel montando la tarima. Cuando se bajó, la persona que era él salió. Se lo pasé en estos días. ¿Verdad? Si usted actúa cuando vengan los momentos de prueba, ¿qué va a pasar? Va a salir la verdad, va a salir tu verdadero yo. Entonces, ¿qué es lo que sale de ti? ¿Qué es lo peor que sale de ti cuando estás en una situación como la que Jesús describió? Te dan una cachetada, viven una injusticia, tu enemigo viene y no te la ponen fácil. ¿Qué sale de ti? ¿Qué es lo peor que sale de ti? ¿Qué tal si una persona te dice, estando en la iglesia, te dice, pero que tú seas chismoso? Y a ti lo que te enerva la sangre es que te diga, chismoso. ¿Qué sale de ti en ese momento? Si estás actuando, ese
Dime, chismoso. Yo te he dicho que tu mujer ha salido con el vecino. Yo no te he dicho. ¿Sí o no? Dime, chismoso. Yo te vi montando, pasando la cerca de la vecina. Y yo no te he dicho a tu mujer, pero entérate. Acción o reacción. Pastor, a mí lo peor que me sale es que me grite. Pastor, uy, a mí lo que me enerva es que me empujen, que me digan negrita, esta negrita. Ay, si me dicen negrito, ay, wow, ¿qué tal si me dicen panzo bajo? Rana playera, ¿cómo que rana platanera? Que te digan Loki. ¿Ah? Cuando vengan esos momentos es donde realmente nuestra fe va a ser probada y vamos a demostrar si somos hijos o somos unos simples actores en la iglesia de Jesús. ¿Qué tal, mujer, cuando te dicen gorda? ¿Acción o reacción? Y todo el día está con la Biblia en la boca. Porque la Biblia dice, hijo, porque la Biblia dice, el marido, porque la Biblia dice, pero se te olvidó que dice que Dios hizo todo hermoso. Y si tú estás gordita, tú estás. Dale la gloria a Dios y no actúe entonces. ¿Aló? ¿Sí están aquí o no? ¿Sí me estoy explicando? Ya voy a terminar la introducción. En mi caso, anteriormente, lo que hacía que me sacara de las casillas es que me trataran de ignorante yo conociendo el tema. Creo que soy un buen conversador, aunque no converso con muchas personas. ¿Sí? Yo puedo ir a una reunión de 3 horas y no decir nada. Pregúntale a mi esposa. Yo puedo ir a una reunión y si acaso decir buena. Y después, pero también creo que tengo la facultad que Dios me dio, que yo puedo conversar. Y de muchas cosas, porque la vida me ha llevado a conocer muchas cosas. Y siempre hay uno en la reunión que tú sabes, que te quiere dar de sábelo todo. Y entonces, ¿qué vas a saber tú? Por favor, mira, eso. En lo peor a mí, Dios mío, eso hacía que me salía lo peor de mí. Eso, Dios mío. A ti, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo que te hace salir lo peor? Escuche, eso que te hace sacar de lo peor es donde Dios te va a fortalecer para que no actúes, sino que reacciones para que sea un hijo de Dios. Jesús lo dijo, los hijos de Dios van a hacer lo que perdonan. Te van a poner una cacheta, tú vas a poner lo otro. Los hijos de Dios son lo que en la injusticia, ¿verdad? Ellos van a hacer justicia. Los hijos de Dios son los que accionan la fe, no actúan la fe. Amén. Pedro, actor de reparto o una persona de fe. Pero yo lo considero una persona de fe. Pero lo que Pedro no sabía es que mejor es hablar con la verdad que estar actuando cuando tú no estás preparado y pedir ayuda. Ayúdame, ayúdame. Cuenta la historia que después del cállate de Jesús, llega Judas con su combo al Getsemaní. Y dice la Biblia que al que yo le dé un beso, ese es. Y iba él con los soldados, dice que iban con palo, con cuchillo, con espada, y todo a Jesús, y Judas le da su gran beso a Jesús. Y apresan a Jesús. ¿Cuánto tiempo había pasado de que Jesús había soltado a Pedro a que lo metieron preso? Sale el bendito súper y le corta la oreja a un centurión. ¿Sí se han encontrado con esos super espirituales? ¿Sí? ¿Ah? Gloria a Dios, aleluya. Y yo me decía vecino de ti, digo. Dale gracias a mi hermano porque te vas al infierno. La seducción es pecado.
seducción. Estás quitándote el pelo, es pecado. Ponete el pantalón, es pecado. Eso es pecado. Eso es pecado. Escúcheme. Una de las cosas que me ha pasado y que he escuchado impresionante de actuar fue lo que le pasó a mi esposa. Ella en la carnita no había llegado a la iglesia. Ella es la gerente del restaurante. Contrata una muchacha cristiana, que siempre la mandaba al infierno. A ella y a la señora, bueno, yo le llamaba, que era su abuela, la señora Belina. Señora Belina, que no puede ponerte pantalón. Y un día, mi esposa vendía bon, y aquella muchacha le dice, ay, préstame el catálogo para ver. Porque es que el viernes voy a una vigilia y me queda muy lejos y voy a quedarme en casa de Jonathan. Y entonces tengo que colocarme algo porque yo duermo desnuda. Entonces yo quiero que se me puede traer un hilo de este. Escucha, lo actuado se va a caer tarde o temprano. No le pasó a ninguna. Cuenta de la pastora que ella me lo contó. Ella fue la que, así. Y la pastora le dijo, ¡hijo del diablo! Se va a caer. Se va a caer. El súper espiritual que le había dicho Jesús, yo voy a morir por ti. Y Jesús le dijo, cállate que me vas a negar. Quédate quieto, hay que cumplir la voluntad de Dios. No había pasado nada cuando ya le había cortado la oreja. Pregunto, ¿a quién Jesús le dio lo que dice Mateo 5? No fue a Pedro, no fue a los discípulos. No le dijo a él, Pedro, si te dan por aquí, tú pon aquí, Pedro. ¿Sí o no? Y le enseñó un pocotón de cosas más a Pedro. Y porque Pedro había caminado un poquitico ahí, ya sé que leía la mamá de Tarzán. El súper espiritual. Yo sé más que tú, Jesús. No me digas que no. Y Jesús le dijo, ay, Pedrito, yo admiro los pulmones de Jesús con Pedro. Ay, Pedro. Si tú me entendieras, Pedro. Pedro fue en contra de la voluntad de Dios por darse de súper espiritual. Escúchame, en lo natural tenemos un ejemplo espiritual, mamá, papá y los hijos. Cuando mamá y papá nos dicen no vayas, ¿qué hacen los hijos? Oh, mamá, que no me va a pasar nada, vaya. Ah, ¿qué pasa? Ya yo tengo 12 años, yo sé que es la vida. ¿Sí o no? Yo voy y vengo, papá, y no me pasa nada. Por ahí le pasé algo que va para la predica del domingo a los jóvenes. Gracias por responder y ser tan educados. Le envié un video que qué opinaban de un hombre que estoy siguiendo, que está dando una clase magistral sobre la familia, y él decía, mi hijo a los 15 años me dijo que se iba a ir de la casa porque él ya estaba adulto, que no quería estar sometido, y él le dijo, no le nieguen, cuando su hijo quieran irse, no se lo nieguen. Y él le dije, ¿te quieres ir? Después, que si me dolió, sí me dolió, pues él tenía que aprender la lección de la vida. Se fue y en la semana se volvió. Él dice, como tú sabes, como dice el dicho, con el rabo entre las piernas. Porque es muy difícil la vida, que el trabajo, ¿verdad, Kelita? Que pararse temprano y estudiar y después tiene que llegar a lavar. Y eso que no tiene marido, porque si tiene marido después tiene que llegar a cocinar, si te recontra cansado y si necesitas la ropa para mañana tiene que lavar. Y todo eso. Súper espirituales, en la casa también tenemos. Entonces, una persona súper espiritual es aquella que vive de la ficción. No vive de la realidad. Y la realidad es que la voluntad de Dios va por encima de cualquier concepto que nosotros tengamos humanamente. Ya Pedro ahí había raspado la prueba, pero bendito sea nuestro Dios que nos da oportunidades extraordinarias. Lucas capítulo 22, versículo 54 en adelante dice, y aprendiéndole, es decir, agarraron a Jesús. Escucha, la historia sigue en diferentes evangelios. Ahora nos vamos para Lucas. Después que le corta la oreja, Jesús se lo lleva preso. Dice, aprendiéndole a Jesús,
Le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Ya va. ¿Qué había dicho Pedro antes del cállate? ¿Qué había dicho Pedro? No te va a pasar nada, papá. No te va a pasar nada. Porque si yo me voy a que me maten. ¿Y qué decía ahí? Que ya iba de lejos. Ya iba de lejos. Ya lo seguía de lejos. Esto es una representación de muchas personas que actúan la fidelidad, la lealtad, el compromiso ante los ojos de Dios raspado y ante los ojos del hombre que es el que nos engaña. Lo que es que dice la Biblia que por los frutos lo conoceréis. Por los frutos lo conoceréis. Ya Pedro estaba mostrando una actuación que se ve en muchas iglesias. Qué bueno, pastor, que predicaste. Y cuando llegan a la casa, el pastor lo que habló fue pura gafeada, puras tonterías. Ya yo no voy a ir para allá, porque yo no sé qué está predicando. Y terrible es que uno se baja y te da la mano. Tremenda enseñanza, pastor. Uno con los años se cura de esto, ¿sabía? No me importa que usted me diga que fue buena, mala, lo que me importa es hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que lo que tienes que hacer, si lo haces, no hay que darte gracia, porque es algo que tenías que hacer. Me acuerdo una vez que en Palo Verde fui enluchado con una prédica. Yo no quiero predicar esto. Yo con Dios aún ahí, yo la voy a cambiar, pero el Espíritu Santo habla. Yo no quiero hablar de esto. Y yo lanzo mi prédica. Cuando termino la prédica, todo el mundo llorando. ¿Se acuerdan de la enseñanza también? Una de las enseñanzas que me ha impactado ha sido la del aborto. El Día de las Madres allá abajo. Un Día de las Madres, Dios me dice, predica del aborto porque voy a sanar a muchas mujeres. Y yo un Día de las Madres, yo voy a predicar del aborto. ¿Verdad que es algo ilógico? Es algo que, Dios mío, el Día de las Madres, vamos a llevarle flores, cosas, una palabra así que ellas se sientan, wow, eres poderosa, super mamá. Y me acuerdo que ese día el servicio duró como hasta las 2 de la tarde allá abajo, pues esas mujeres llora y llora y llora, Dios sanando. ¿Te acuerdas, Yajita? Dios. Entonces, cuando tú maduras, tú no tienes que ser súper poderoso. Tú lo que tienes que hacer es la voluntad de Dios. No tienes que estar abriendo la boca. Simplemente tú lo que tienes que hacer es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro, el superpoderoso de Pedro, no habían pasado muchas horas y ya estaba siendo raspado por él querer ser más que Jesús. Por ejemplo, que nosotros hoy día digamos lo que dice la Biblia es mentira. Yo voy a hacer por encima de la Biblia. Y yo imagino Jesús. Escuche, vamos a seguir. Y había que encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Ya va, espérate, hace poquitico que le dijo Pedro que iba a morir por él. Y ya, cuando llegó a su casa, ¿cómo te fue en la iglesia? Ay, estoy pensando en hoy más, mucho calor. Mucho calor. Mucho calor. Mira, le doy gloria a Dios que me está volviendo el gozo, me está poniendo Dios a predicar. Este es mi estilo de predica de cuando empecé como pastor. Un hermano una vez me dijo, pastor, ¿será que usted puede predicar una vez serio? Yo me gozo predicando. Desde ahí te digo, pues, esos chistes y esas cosas metiéndose con la suegra. Pasa que a través de que uno va viviendo, uno va madurando, pero este era mi estilo de predicar cuando predicaba aquí en este cuartico. La gente muerta de la risa, pero yo lanzándole chum, 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 chum. ¿Cómo se siente? Voy como por la mitad, vámonos. Pedro llega, se sienta y entonces la mujer le dice, este estaba con Jesús. ¿Y qué es lo que dijeron? No lo conocía, no, yo no lo conozco. La representación de los super espirituales de hoy día, tal cual. Una cosa está aquí, pero otra cosa donde te sienta con los amigos. Y va para la iglesia.
a la iglesia. Por Dios. Yo dejé de ir a la iglesia hace rato. Entonces el domingo vienen de J-Bone. Tum, 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 tum. Eso me pasó a mí. Yo no lo estoy criticando a usted. Eso me pasó a mí cuando yo era un súper espiritual. Empecé a ir a la iglesia en la moto. Entonces yo pasaba en la moto, a veces no había ninguno de mis amigos por la iglesia, entonces me devolvía y metía la moto escondido porque para que no me vieran cuando entraba y cuando salía rapidito. ¿Sí? Pura actuación. Yo lo viví. Entonces cuando estaba con mi amigo, me acuerdo una vez, estamos en la finca de un amigo ya por el estado de Aragua, por el sur de Aragua, empezaron a hablar de los pastores y las cosas. Yo no era pastor, yo era un discípulo, empezaron a hablar mal de Jesús y yo por dentro. Y ellos decían, ¿verdad? Y yo, claro que sí. Pura actuación. Entonces el domingo en la iglesia. Pero escucha, lo bueno es que tenemos un padre que nos comprende más que nosotros. Ese es lo bueno, que tenemos un padre más que nos comprende. Pedro, apenas se sentó, lo primero que hizo fue negar a Jesús. Cuando hace rato convenció a los otros que le dijeran a Jesús, vamos a morir por ti, y ninguno se quedó. Pedro, y de lejito, dice que estaba Pedro. Versículo 58. Un poco después, viéndole otros, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Una versión actual dice que él empezó a decir blasfemia. ¿Qué cree usted que es una blasfemia? Dios con D pequeña. No, ese tuvo que haber dicho. Le recuerdo que la Biblia dice que Pedro hablaba un lenguaje petareño. Hecho dice, cuando él se defiende, dice, ¿y por qué este hombre habla así? Porque es que él no hablaba así como lo puso el Espíritu Santo a hablar. Él hablaba bien, grosero, y si blasfemó, ¿qué tuvo que haber dicho Pedro? Tal cual como que lo que actúan, ¿sí o no? Aquí, gloria a Dios, mi hermano, pastor, échame la bendición. Entonces, cuando sale que están en el grupito, las palabras de ellos, las malas palabras son más grandes que el inconverso. Mi hermano, tú no te vengo a la iglesia, ¿qué te pasa a ti? Tú eres... Vamos a seguir, por favor. ¿Por dónde voy? 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también, este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo, pero mira lo que viene. Entonces, vuelto el Señor, miró a Loki y pam, 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 pam. ¿Sí o no? Escucha, mira Loki y a Hall. Jesús estaba por allá nada más. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, Pedro? Y Jesús estaba esperolado porque ya le habían dado ya unos cuantos golpes. ¿Sí? Y antes que cantara por tercera vez el gallo, Pedro dice, yo no lo conozco. Y cuando Pedro voltea, estaba Jesús. Te lo dije, loco, la voluntad de Dios primero, antes que tú crearte superpoderoso. Yo lo voy a convencer, pastor, yo lo voy a convencer para que venga a la iglesia. Tú no vas a convencer nada. La Biblia dice que es el Espíritu Santo. Búscate tu yugo igual. Tú no vas a convencer a ningún inconverso para tener un matrimonio como Dios manda. El que convierte al hombre a la mujer se llama Espíritu Santo. Juan lo dice Jesús en el libro de Juan. Y vendrá el Consolador y lo convencerá de pecado. Entonces la gente, no, yo lo voy a convencer. Tú vas, pastor, dame el chance para que tú veas. Esos demonios yo le voy a dar durísimo, Señor. Tanto así que me voy a desnudar para que tú veas, para que no me agarren, pues así. Y después Jesús te va a ver como Pedro. Antes que cante el gallo por tercera vez, Jesús con la mirada, yo me imagino que lo hizo como Loki. Te dije, cállate la jeta, haz la voluntad de Dios. Me dijiste que iba a morir conmigo. Te dije, Pedro, ¿me vas a negar? Yo, tú no te voy a negar. Vente, Ale. No te voy a negar.
Escúchame, iglesia. Procuro ser con personas que tienen más años en esto, el que hable menos y el que escuche más. Se lo dije, ¿verdad? Porque la Biblia dice, se aprende más escuchando. Una persona que tenga 50 años en el ministerio, comparado conmigo que voy para 12 y 8 meses, no se compara. Esta persona ha vivido más fracaso, ha vivido más bajones en su vida. Su corazón ha sido tan baleado en el ministerio como tú no tienes idea. Yo quizá le pueda dar mi experiencia ahorita, pero siempre le pregunto, ¿qué opinas tú? Y sabes lo tremendo, una vez con un pastor en Baruta, conocí a su esposa, a la pastora le hizo una carrerita. Y de ahí entablamos una relación y él me invitó a predicar a su iglesia. Tenía yo 6 años, amor, teníamos con la iglesia. Como 6 años. Y entonces me dijo, ¿cuántas almas están manejando ahorita? ¿Cuántas almas hay en la iglesia? Yo le dije, bueno, aproximadamente 100. Y él se echó a reír. Y él se echó a reír y me dijo en la espalda, te felicito, hablamos cuando tengas 11. Tenía que ser para que él, ahorita, él me llevaba como 20 años en aquel entonces de ministerio. Lo que me dijo es, persevera. Persevera en el llamado que Dios te ha dado. Dice, entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, negarás 3 veces. Y Pedro salió, el superpoderoso salió destruido por ahí, y lloró de amargura. ¿Qué es lo que quiere Dios, iglesia? Que tú y yo no pasemos por esto. Si aprendemos a caminar bajo la voluntad de Dios. Cosa terrible es conocer la verdad y pecar. ¿Sabía? Cosa terrible es conocer la verdad de Dios y pecar. Porque nos viene, los demonios son fáciles. Pero la pelea contigo que se vuelve terrible. La pelea contigo de Dios mío, y ahí es donde viene la culpa. Y tú le dices, Señor, perdóname. Y Él te perdona, porque la Biblia dice que Él te va a perdonar. Pero muchas personas viven con la culpa. Viven con la culpa para allá. Dios lo perdonó. Pero el saber que aún conociendo hizo lo malo, después hay que trabajar fuertísimo para que eso salga. Ya te voy a dar la solución. A diferencia de Pedro, podemos encontrar en la Biblia a alguien llamado Pablo. Pablo nos enseña qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es su gracia que nos hace súper poderoso. Pablo dice, ¿quieres ser un súper espiritual? Haz la voluntad de Dios en la gracia. Es decir, no lo merece lo que vas a ver en tu vida. Pero aférrate a la voluntad de Dios para que tú veas. No es con fuerza humana, no es con fuerza humana ni con conocimiento de hombre. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 dice, y me ha dicho Dios a Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Se han experimentado el poder de Dios? ¿Sí? Y es nada. Estoy meditando porque estoy montando una predica sobre la resurrección de Lázaro. Yo creo que se vaya usted con esta imagen para su casa y lo medite. ¿Cuántos muertos han visto resucitar? Ahora imagínate usted a Jesús frente a esa matraque piedra. Están las hermanas y le dice a la hermana en voz fuerte, no te dije que si creías ibas a ver la gloria de Dios. ¿Ah? Le dice a los discípulos, muéveme la piedra. Cuando mueven la piedra sale ese olor. En aquel tiempo no había congelador ni nada. Eso al segundo día está explota de poderío.
Y ya habían pasado 4. Y Jesús le dice, Lázaro, levántate y anda, sal. Imagínese usted, ¿qué haría usted? ¿Ah? ¿Qué haría? Mínimo, agarra, me salgo corriendo que hoy, porque tenemos el conocimiento de que eso pasó, pero anteriormente la gente no veía eso. 4 días de muerto, estaba podrido. Una cosa hoy día sabemos por la ciencia que tú puedes morirte por unas horas, pero 4 días, no, científicamente no puede estar muerto 4 días. No puede estar muerto. Pablo dice, él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿Qué debilidad está cargando ahorita? Ese es el muerto. ¿Sí? Hay muchas personas que dicen, no voy a cambiar, no voy a poder hacer esto, no voy a hacer lo otro. Yo nací así, yo no voy a cambiar. Y Pablo dice, si tú aplicas lo que Dios me enseñó a mí, no te va a pasar lo de Pedro. Y ahí es donde vas a conocer el super espiritual que puede llegar a ser, según la voluntad de Dios. Sigue Pablo diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué tal si Pedro fuera dicho, está bien Jesús, está bien Jesús? Y no fuera dicho, yo voy a morir por ti, sino que fuera dicho, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Y quizá dentro piense, bueno, yo creo que no lo voy a poder hacer, pero si él lo dice, vamos a caminar con él. ¿Qué fuera pasado con Pedro? No fuera pasado muchísimas cosas que pasó Pedro. Dios dice que envió a Jesús no para condenarnos a nosotros, sino para darnos vida eterna, para que nos vaya bien. Pero tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios principalmente. Pablo dijo, lo que ustedes ven no es por mí, es porque el poder de Dios ha venido a mí cuando hago la voluntad de Dios. El poder de Dios en Pablo, cuando reconocía, no es porque predico bien, no es porque soy el más guapetón, no es porque simplemente es el poder de Dios por su gracia. Es decir, no lo merezco, es Él, no soy yo. No soy yo, es Él, es Él, es Él, es Él, es Él, es Él. Algo que debemos aprender mucho nosotros hoy día. No eres super espiritual porque echamos fuera demonios. No somos super espiritual porque ponemos manos y se cae la persona. No somos super espiritual porque vamos a una casa y llevamos un tema de familia feliz. Tú no eres super espiritual por eso. Eres super espiritual cuando reconoces que el que te sustenta ahorita es Dios. Porque aún llevando tú a un hogar ese tema, falla, ¿sí o no? Yo fallo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Levanta el dedo del gordo del pie que no pecó hoy. Todos pecamos y no le estoy dando licencia para pecar. Sino que ahí es donde nos volvemos súper poderosos. Cuando decimos realmente, te necesito, reconozco que soy pecador, hago la voluntad de Dios, aunque mi ser me diga, no quiero. Una de las cosas que hace la culpa es no venir a los pastores y hablar. Comete un pecado. Mira, hay mucho pecado dentro de la iglesia, pero ¿qué es lo que pasa con la fornicación, el adulterio, la borrachera, que son vistas por todo el mundo? ¿Sí? Entonces, yo tengo que corregir el chisme y todas esas cosas. La cosa es que yo no tengo el oído cuando tú puedas estar chismeando con la vecina. Pero si tengo ojo y Dios me habla, ¿sí? Ahora, si tienes problemas de chisme, ¿por qué no llegaba a mí? Por la culpa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si alguien está enfermo, vaya a los ancianos de la iglesia, cuéntenle y ellos van a orar y tú sanarás.
La enfermedad es en todas las áreas. En todas las áreas. ¿Vas a seguir con la culpa? ¿O vas a hacer la voluntad de Dios? Su poder se perfecciona en mi debilidad. Lo he contado muchísimo. ¿Sí o no? Parte de mi testimonio. Cuando llegué a la iglesia estaba súper en la carnita. Una mujer súper espiritual me agarró, me convenció, caigo en fornicación. Y algo que no podía hacer, lo que estoy predicando es porque lo viví, iglesia, era no dormir de la culpa. Y nada, yo solté, necesito ayuda. Llegué a hablar con el pastor me dio la voluntad de Dios y me dijo conmigo: Jesús, por favor, no peques más, porque vas a conocer otro nivel. Escucha, no otro nivel por él, otro nivel por Dios. No por el hombre, sino por Dios. Cuando tú tienes a un hijo y no aprendes por la I, ¿qué vas a enseñarle tú? Por la O o por la U, pero tú le vas a enseñar. Los verdaderos superhéroes de la Biblia se reconocen por hacer la voluntad de Dios. Bien lo establece Hebreos capítulo 11. Ellos inspiraron en su tiempo a muchos a ser superhéroes por hacer la voluntad de Dios. Escúcheme, y mucho lo que dice Hebreos capítulo 11, dice que no lo querían hacer. Abraham le pidieron matar a su hijo. Y Abraham se volvió un superhéroe de la fe. ¿Sabía por qué? No es porque yo lo quiero hacer. No, fue porque se humilló delante de Dios a hacer su voluntad. Pablo, mi debilidad, yo se la coloco para que para que el poder de él se glorifique en mi vida. Muchas personas reaccionaron haciendo la voluntad de Dios viendo toda esta gente en tiempos difíciles y en tiempos extraordinarios hacer la voluntad de Papá Dios. Jesús, mi superhéroe, mi super espiritual, el cual le enseñó a Pedro, pero no lo quiso aprender cuando le venía la prueba. Mateo capítulo 5:44, Jesús dijo: ora, ora, te va a venir la cosa, pero tú tienes que orar. ¿Cómo estás con la oración? Te van a meter una cachetada, pero tú oras. Vas a pasar por pobreza, te va a venir. Ora. Cuando tú oras, las cosas cambian. Cuando tú oras, recibes dirección. Cuando tú oras, vas a ser capacitado por el Espíritu Santo para hacer grandes cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro en el Getsemaní? ¿A qué lo llamó Jesús? A orar, ¿sí o no? ¿Qué hizo Pedro? Le dio chance otra vez Jesús y le dijo: ven acá, párate, aunque sea una horita. ¿Y qué hizo Pedro? Se volvió a dormir. ¿Cuál era la solución para que Jesús no lo viera así con el gallo? Orar. Si él fuera orado, fuera tenido la dirección de Dios. Muchos dirán: ¿por qué orar? Déjenme hacerle una pregunta. ¿Qué hace cuando lo traicionan? ¿Qué haría actualmente si te traicionan? ¿Qué haces si tu esposo te traiciona? Tu esposa te traiciona. ¿Qué harías? ¿Qué haces si un hijo te traiciona? Que en la ley de la vida hay un 90% que esos desgraciados, esos bendecidos, van a hacer lo contrario de lo que nos enseñamos. Y mire, eso pega aquí durísimo. ¿Sabía? Muy duro. Porque tú inviertes en un hijo para que ellos lo hagan bien. Y cuando van en contra de lo que ya tú has vivido y tú quieres que lo hagan bien para que le vaya bien, y lo hacen mal, ay, Dios mío. Como dice por ahí, trágame tierra.
Vinimos a casar Bani, ¿verdad? Pasando por un proceso con una de nuestras hijas. Antes de llegar aquí, la pastora botó como 500 litros de lágrimas en el apartamento. Pero había que hacer la voluntad de Dios ese día. Lagrimita para adentro, un poco para adentro. Y nos vinimos, echamos la bendición al Bani, echamos un pie, nos fuimos del apartamento. ¿Y qué le quiso la pastora? Arrancar y ahora otra vez. ¿Qué harías si te traicionan? ¿Qué cometió Pedro con Jesús? Cuando te encuentran frente a necesidades de otro, ¿cómo reaccionas? ¿Actúas o reaccionas? ¿Qué hace cuando estás frente del cáncer? ¿Qué hace cuando estás frente del hambre, de la pobreza, de la tristeza, de la depresión, del calor, de todas estas cosas locas que estamos viviendo en Venezuela? ¿Qué haces? ¿Actúas o reaccionas? ¿Qué haces? Jesús oró por Pedro. Tu fe va a ser zarandeada. Te van a zarandear, Pedro. Pero yo voy a orar por ti para que tu fe no desmaye, Pedrito. Pedrito, te dije que te iba a ser un pescador de hombre. Jesús había orado antes de todo esto por Pedro. Y Dios le había dicho, Dios Padre, Pedro va a pasar por esto, Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Oró. Oró y oró por Pedro. Un psicólogo ruso descubrió hace muchísimo tiempo un principio científico que vivimos hoy día, todos los días, llamado reflejo condicional. ¿Qué es esto? Esto es cómo te preparan o cómo te preparas específicamente mentalmente, mentalmente, es como tú vas a reaccionar. Este hombre hizo experimento con los perros. Él empezó a alimentar a los perros, le ponía la carne y una campanita. Los perros empezaron a comer y al tiempo él llamaba a los perros. ¿Por qué? Porque cuando tú le sacas la comida a los perros empiezan a babear. ¿Sabes? Cuando tú le sacas la carne, y cuando no se la da, él le sacaba la carne, los perros venían y la baba. Pasa el tiempo y él llama a los perros, pero ahora no hay carne, pero estaba la campanita. ¿Qué cree usted que pasaba con la boca del perro? Babeaba igualito. Eso se llama reacción condicionada. Para lo que vivió Jesús con Pedro, sincero, ¿qué fuera hecho usted si Pedro fuera sido un discípulo tuyo? Vamos a ponerlo más crudito. ¿Qué pasa cuando estás en casa y escuchas, ¡pah! Se cayó el plato, se cayó el vaso, la mayonesa, como hice en estos días, una mayonesa completica? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu reacción? Cuando pone la mano así y tranca la puerta el muchacho, tranca la puerta y te pisa el dedo. Cuando le dice, deja el juguete, deja el carro allá y pone la mano aquí y viene con el juguete y te zampas. ¿Cuál es tu reacción? Pone la otra mejilla. Mentira, pues es que tu reacción es... ¿Sí o no? Eso, este científico lo llama reflejo condicionado. Algo que ya tú tienes preparado en tu mente. Algo que ya tú has hecho y que ya lo tienes. Lo más uno va a ser 2. Pero escuche, tengo algo poderoso para ti de parte de Dios el día de hoy.
a los hijos mínimo le damos un lepe. Mínimo. ¿Sí o no? Y para los que son una pistolita, como mi esposa, un poquito más. Pero ¿qué hizo Jesús? Y aquí viene la enseñanza. Todo esto fue para decirte esto, iglesia. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no lo hizo así. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña un principio científico antes que este hombre ruso lo conociera. Y es el reflejo condicionado. Jesús oraba para accionar, no actuar. Jesús se preparaba para actuar. Los discípulos le dijeron a Jesús, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué le dijo Jesús? Ora, Mateo capítulo 6. Ora. Pedro se le acercó y le dijo, ¿qué vamos a hacer? Estaba angustiado. ¿Qué dijo Jesús? Ora. No se extrañe cuando usted venga a pedirme un consejo y yo le diga, ora. Si no fuiste a orar, de nada vale mi consejo. Primero ve y ora. Y después viene y habla conmigo. Lo primero que tiene que hacer es orar. Jesús antes de su muerte estaba orando. Jesús, según la ciencia, aplicaba el reflejo condicionado. Miremos a Jesús después de la resurrección. Jesús muere, Jesús resucita y se encuentra con Pedro. Después que te cayeron a palo y tú le dijiste, te va a pasar esto, ¿verdad? Y tú ves por allá al muchacho pasándole lo que tú le dijiste que iba a pasar, pasa vergüenza. Cuando llegas a casa, ¿qué le hace? Jesús resucita, llega a casa y se encuentra con Pedro. ¿Qué fueras hecho tú? Si Jesús fuera una madre, seguro que corrija a Pedro en sílaba. Te lo dije. ¿No le corrigieron así? Juan capítulo 21, versículo 15 dice, cuando hubiera comido, Pedro con los discípulos, y estaba Pedro, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, pastoreas mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo por tercera vez, apacienta mis ovejas. Después que ha pasado todo, Jesús le lanza una tremenda reflexión a Pedro y le dice, ¿aprendiste sobre lo que es ser súper espiritual? ¿O no lo aprendiste? La enseñanza es a la voluntad de Dios. Y mi voluntad ahorita para ti, Pedro, es que vayas y cuides de mis ovejas y hacer discípulos. ¿Estás haciendo discípulos? ¿Por qué no vamos a bautizar? ¿Quieres ser un súper espiritual? La Biblia habla de personas súper espirituales ante los ojos de Dios, como Joel. Pablo era un hombre súper espiritual. ¿Sí? Dice que a Pablo le hacían colas. Uno de las pocas personas de la Biblia que sale orando por personas, colas para orarle. Pedro aprendió la lección. Y es el primer hombre
lleno del Espíritu de Dios, que predica la voluntad de Dios y es: acepta a Jesús y bautízate. Y sigue escuchando porque hay muchas cosas más que tienes que aprender. Y en ese momento 3,000 personas se convierten y lengua de fuego se le vieron sobre sus cabezas. Y la lección es: mi voluntad, Pedro, para ti, si quieres aprender a ser una persona súper espiritual, como viste atrás que no lo era, es ir y haz discípulos. Ya sabes mi voluntad. Ya sabes cómo te voy a ver cuando desde el cielo, si haces esto. En otras palabras, Darwin, bueno, Pedro, no me digas lo que voy a hacer, yo soy Dios, estudiante, durante y después. Yo te hice, te creé y he dado una promesa. Quiero que tengas un futuro bien, pero tienes que aprender a hacer mi voluntad. Mi voluntad aquel entonces era: cállate, calla la jeta. Mi voluntad ahora es ir y hacer discípulos. Pastorea a la gente. ¿Verdad que muchas veces luchamos con Dios en cuanto a su voluntad? Dios nos dice: baja la cabeza, y nosotros no, yo no bajo la cabeza, porque nos creemos súper espirituales. Pero para lo que hemos vivido un poquitico en el mundo espiritual, sabemos que no somos más que un Loki. Viene Dios como Hulk y nos da una zarandía de vida terrible. Si tú estás en este proceso, corrige hoy, por favor, y ayúdame, pero de corazón. Porque ¿sabe qué? Cuando no hacemos caso en la A, te va a llevar la E. Si no, te va a llevar a la I, a la O, y voy a usar todas las letras necesarias, porque Él dio a su Hijo, Papá Dios, para que tú seas salvo. Creo que Dios trajo a Jesús no para perdernos. Dios trajo a Jesús para salvarnos, y va a utilizar todos los medios, habido y por haber. Tiene el poder de crear cosas, para que tú entiendas que hacer la voluntad de Dios es lo que paga y nos hace súper poderosos. En palabras de Darwin, bueno, Pedro, quiero hacerte un súper espiritual, que apaciente mis ovejas. Ve y preocúpate por la gente. Esa es mi voluntad. Lleva mi evangelio, que conozcan de mí. Ora por ellos para que tu reacción no vaya según tus emociones, sino que yo te prepare en oración para ella, para que todo aquel que no me conozca antes de morir tenga vida eterna. Morí en la cruz para eso. Hay personas endemoniadas, ve para allá, Pedro. Hay personas con hambre, ve para allá, Pedro. Allí es donde te convertirás en un superhéroe, haciendo la voluntad de papá. Si usted me pregunta, pastor, ¿a dónde empezó o cómo aprendió usted a predicar? ¿Cómo yo sabía que iba a ser pastor? ¿Cómo me enteré de los dones de Dios? No fue en un púlpito, fue en una casa haciendo la voluntad de Dios. Lo que le estoy enseñando lo enseñan aquí en Pekín, donde enseñan Jesús. En cualquier iglesia que usted vaya le van a decir y hacer. Si tú amas a Jesús, tienes que hacer la voluntad, y la voluntad de Él es que si ya quemaste los cartuchos de sufrimiento y todo que llegaste, y ya te sientes un poquitico, ya chévere, haz un discipulado. El fin es ir y hacer discípulos. La pregunta es: ¿cuántos discípulos tienes hasta ahorita? Y ahí donde Jesús no habla ahora a nosotros, los Pedros somos nosotros. ¿Me amas? Ve y apacientas mis ovejas. Ahora, nunca vas a reaccionar si no oras por ellos. Si no te cargas de la necesidad de la persona, nunca vas a reaccionar. Y hoy yo quiero que nos vayamos a nuestros hogares con esa carga
Yo creo que tú puedes cerrar tus ojitos allí un momento. Porque le voy a pedir a Papá Dios que te coloque una carga tamaño Jesús. Hay amigos que son como hermanos. Y quiero que ahorita pienses en él. Yo no sé cómo estás, pero tengo muchos amigos que hasta hoy día oro por ellos. Una de las cosas que reacciono como reacciono. Muchas personas aquí he visitado su hogar y creo que no he fingido, he sido el mismo aquí que en sus hogares. Y cuando estoy con mis amigos también, pero es algo que yo primero preparo en oración. Escuché una historia real de una persona que se congregaban y en diciembre invitaron a su hermano, el que no conocía a Jesús, para compartir con la familia. Ellos iban a brindar con refresco, pero él llevó su botella. Cuando él puso la botella en la mesa, su hermano de sangre le dijo: lo siento, pero aquí no bebemos. No puedo dejarte abrir esa botella. Y él dijo: pues lo siento, yo no puedo brindar sin alcohol. Aquella persona que supuestamente conocía a Jesús le dijo: entonces tienes que irte de mi casa. Eso no es un hijo de Dios. Eso no es la voluntad de Dios. Eso no lo dice la Biblia. No puede ser más el alcohol que el amar a tu prójimo y que ellos conozcan a Jesús. Por eso, si tú ahorita allí te preparas, si tú te vas de aquí preparado y le dices: Señor, ayúdame, 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 ayúdame a salvar a ese amigo, ayúdame a salvar a ese amigo que anda en la droga, en el alcohol, ayúdame, mi Dios, porque se va a divorciar. Te lo presento, mi Dios. Padre, ayúdame que esa carga que él tiene no salga de mí, que día y noche yo pueda respirar, que día y noche, mi Dios, yo pueda sentir, no solamente para orar, sino para prepararme para cuando esté enfrente de él, no juzgarlo, sino mostrarle de tu amor. Traerlo a ti, Jesús, que el alcohol no sea más que tu sacrificio en la cruz, que el alcohol no sea más de que Jesús te ama, que la prostitución, la grosería, que la ropa no sea más que lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Hazme un súper espiritual, hazme una persona ganadora de alma, hazme una persona que ande en tu voluntad, hazme una persona que esté interesada en ayudar al prójimo, principalmente para que te conozca. Si viste al primo, viste cómo tú has cambiado. Ahora viste cómo está el primo que siempre te pasaba. Y que cuando tú llegaste a la iglesia cambiaste, pero él sigue estando en eso. De hecho, está peor. Viste al vecino, viste a tu amigo del liceo. Tengo dos amigos en los Estados Unidos que todavía oro por ellos. Todavía le envío mensajes a ellos. Y si Dios me da la dicha de ir a ese país, le he pedido que me prepare para reunirme con ellos. Porque hasta hoy día no han doblado su vida a Jesús. Pero yo sé que a través de mi debilidad puedo llevarlo a ellos a conocer a Jesús. Así también tú, iglesia. Abre tu boca, abre tu boca. Tu mamá, tu papá, no sé a quién sea, no sé cuál sea esa oveja que Dios hoy te está diciendo: necesito que me la pastorees. Pero no te metas un super espiritual de Pedro en Getsemaní. Sé un super espiritual de aquellos que ganan alma, de aquellos que entienden el sacrificio de la cruz, de aquellos que no se intimidan ante un collar, ante una botella, ante una discoteca, ante que un día feriado, ante una falda o un pantalón, ante de una grosería.
porque en tu debilidad yo me he fortalecido. Te he dado mi espíritu que sobrepasa cualquier poder. Padre, en el nombre de Jesús te presento, mi Dios, a lo que me has dado. Bendícelo hoy, Dios.